Bien, entonces este es el programa que está en el sistema y que Julián ya ha distribuido a través del correo, ¿vale? Es el programa de evaluación y monitoreo de los recursos naturales terrestres. Pues el encargado soy yo, ¿vale? Mi nombre es John Gajardo y seguramente deben haber aquí alumnos que ya me conocen desde el módulo de teledetección ISIG, ¿vale? Como les comenté, ahí está el horario y sala de clases. Este horario que está acá declarado, si bien es cierto, hay que modificarlo, ¿vale? Porque en la dirección de Zoom aparece a partir de las 8:30, ¿vale? Así que voy a hacer una pequeña modificación aquí, pero el horario de reunión comienza a las 8:30. Bueno, estas son otras formalidades, como el horario de atención a los estudiantes. Este es el que está propuesto, ¿vale? También lo podemos discutir, si es que tiene, supongo, con la mayoría también lo podemos cambiar, pero la idea es que sean 2 horas en la semana y que, pues, podamos avisarlo con anterioridad para ir organizando la cantidad de consultas, ¿vale? Con los compañeros y compañeras. De acá, a ver, bueno, el módulo tiene 5 créditos y, bueno, ¿qué es lo relevante de indicar acá? Bueno, que este módulo tiene como prerequisito el IO 125, que era de teledetección ISIG. ¿Y por qué tiene como requisito este módulo? Bueno, porque nosotros vamos a abordar la problemática de la evaluación, ¿ya? Actual o pasada, ¿cierto?, de los recursos naturales terrestres, ¿vale? Y el monitoreo a futuro de estos. Y hoy en día, ¿vale? Las herramientas y la tecnología que nos permite hacer esto de manera abordable, ¿ya? O de manera feasible son pues, justamente la teledetección y los SIG. Podríamos intentar hacer esto también a través de las maneras tradicionales, ¿cierto? Con la cartografía analógica y en papel, también se podría hacer, ¿cierto? Con los muestreos en campo, que de hecho se siguen haciendo. Pero, dado las escalas de trabajo que tenemos hoy en día y más encima con la situación de pandemia que estamos pasando, pues no se hace factible hacerlo de la otra manera. Por lo tanto, las herramientas de teledetección ISIG, ¿vale? Pues son esenciales para abordar este problema y nos vamos a apoyar pues fundamentalmente en ellas, ¿ya? Así que es muy importante que repasen pues las clases y los contenidos que hayamos visto en ese módulo, sobre todo lo más básico que tiene que ver con el manejo de información geográfica, ya sea vectorial y raster, y poner bastante atención en cuanto a lo que veamos respecto a teledetección, que fue una unidad que no alcanzamos a abordar el año pasado, perdón, por múltiples situaciones que ocurrieron, pero que ahora lo vamos a utilizar bastante. Así que les digo eso, ¿vale? Antes de comenzar justamente con el curso, que vamos a utilizar todo lo que hayamos aprendido acá. Y pues sí, y vamos a poner especial interés en el uso de las herramientas de la teledetección para aproximarnos justamente a la evaluación de los recursos y al monitoreo futuro de ellos, ¿ya? Entonces, esta asignatura, este módulo, está enfocada principalmente a elaborar una línea base de los recursos naturales terrestres, ¿vale? Que pueden ser muchos, pero principalmente, y el que más se aborda, pues es la cobertura o el uso del suelo. Hay muchos más, ¿cierto? Por ejemplo, podemos hablar de las variables estructurales de la vegetación, podemos hablar de la altura, podemos hablar de la cobertura de dosel, la densidad de dosel, la densidad de árboles, ¿vale? ¿Vale? O si queremos también hay otras variables como, no sé, a ver, la variable bioquímica, o sea, biogeoquímicas, el contenido de clorofila que tienen las hojas, ¿ya? El contenido de nitrógeno, ¿ok?
que son todas variables vinculadas a los recursos naturales, más allá solamente de la cobertura que tiene que ver justamente con la cubierta que está realizando la ocupación de la tierra en ese momento, ¿vale? Entonces vamos a hacer una línea base de estos recursos naturales terrestres, enfocándonos principalmente en el tema de cobertura. Y aplicar métodos de muestreo para el monitoreo de este cambio, ¿vale? Vamos a hacer el ejercicio, ¿ya? De ir hacia adelante, también puede ser hacia atrás, para ver justamente cómo ha ido evolucionando el cambio de cobertura o el cambio de uso del suelo a nivel de predio o a nivel de paisaje, para poder entonces estimar cuáles han sido, por ejemplo, sus tasas de cambio y dónde se han registrado los movimientos entre cubiertas más importantes, ¿ya? Eso lo vamos a caracterizar, lo vamos a cuantificar, es decir, hay una serie de métricas que ustedes ya conocen, ¿cierto? Como las más comunes, como la superficie o el perímetro, y otras pueden ser un poquito más recientes, a lo mejor, que tienen que ver con la índole de la ecología del paisaje, con el número de parches, la conectividad, la fragmentación, etcétera, que nos habla un poco de la salud de los paisajes, ¿ya? Eso con respecto a la descripción de la asignatura. Bueno, estas son las competencias que vienen declaradas desde el currículum de la carrera, por lo tanto no las vamos a comentar en profundidad. Y pues acá nos vamos a detener un poco a conversar acerca de las unidades de aprendizaje. Entonces, preliminarmente, ¿cierto? Está planificado 2 unidades de aprendizaje. La primera tiene que ver con la elaboración de una línea base, lo que estábamos discutiendo. Y la segunda tiene que ver con la aplicación de un método de monitoreo, ¿ya? Entonces, como resultado del aprendizaje de la primera línea, pues queremos que sean capaces de elaborar una línea base, ¿vale? Y para eso, como les comentaba, ¿cierto? Vamos a hacer uso pues, de las tecnologías de la información geográfica y en particular de las herramientas de teledetección, ¿vale? Para elaborar esta línea base. Y además también, pues vamos a comenzar a generar una línea de monitoreo, ¿vale? Nuestras estrategias de evaluación van a ser pues divididas en 2 herramientas. La primera van a ser pruebas teórico-práctico, podríamos decir. No necesariamente van a tener que estar enfrentados a un computador resolviendo un problema en la hora de la prueba, pero sí las preguntas que aparezcan en la prueba pueden tener vinculación con lo que han hecho en los trabajos prácticos. Por lo tanto, además de ser teórica, tiene un componente práctico, ¿ya? Y tenemos varios trabajos prácticos que buscan, en primera instancia, pues afirmar los conocimientos teóricos que demos en las clases y por otra parte también, pues, justamente conseguir desarrollar estos resultados de aprendizaje que son la elaboración de la línea base y el monitoreo. A diferencia de lo que teníamos el año pasado en este módulo, donde solamente teníamos 2 prácticos, pues nos dimos cuenta con los ayudantes de que los prácticos pues eran bastante densos, ¿vale? Y que necesitaban bastante trabajo de forma integral. Entonces este año decidimos optar por una nueva estrategia que es pues aumentar el número de trabajos y reducir la ponderación de estos, pero también disminuyendo la complejidad individual de cada uno de ellos, ¿vale? De manera de que sean más abordables y que podamos cumplirlos en el periodo de tiempo que está planificado. Ya lo que sí mantienen estos trabajos, ¿vale? Con respecto a la versión del año pasado, es que pues son secuenciales, ¿vale? Y tienen una dependencia muy grande una de la otra, ¿vale? Por lo tanto, si ustedes no completan bien el trabajo práctico 1,
pues el trabajo práctico 3 entonces no va a ir tan bien, ¿vale? Y por lo tanto, este trabajo práctico 3 pues va a depender de la calidad que hayan hecho en el trabajo práctico 2. Por lo tanto, si bien es cierto, son trabajos separados, pues entre ellos hay una relación y la intención es justamente que a partir del desarrollo de todos ellos, pues puedan llegar a conseguir los resultados del aprendizaje, ¿vale? Eso con respecto a la unidad 1. Y con respecto a la unidad 2, bueno, pues lo que queremos es que seamos capaces de delimitar áreas de cambio, ¿vale? Analizar ese proceso de cambio, ¿ya? En función de los objetivos que cada uno tenga, ¿vale? Hay personas que a lo mejor les interesa más el tema de la conservación de la fauna, hay personas que a lo mejor les preocupa más la conservación de la flora, otras personas que a lo mejor estarán preocupadas de la rentabilidad económica de algún recurso en particular, por lo tanto todos vamos a tener objetivos distintos, ¿vale? Pero justamente vinculando con esos objetivos, pues tenemos que tratar de explicar y analizar estos posibles cambios. Y lo otro que nos interesa también, pues, es que seamos capaces entonces de comparar métricas resultantes de este proceso de cambio, ya saber cuando un paisaje está más fragmentado o no, cuando un paisaje tiene mayor conectividad, ¿cierto? Cuáles son las implicancias que esto tiene y cómo eso se refleja en las métricas que usemos, ¿ya? Y bueno, esto elaborar un informe que incluye el análisis descriptivo y numérico del proceso, bueno, eso ya está implícito en los trabajos que vamos a hacer. La mayoría de los trabajos siempre cuentan con un componente de informe, ¿cierto? Y también con un componente pues de los datos que han estado trabajando. ¿Vale? Al igual que en la otra unidad, pues también tenemos una prueba teórico-práctica ya y también tenemos 2 trabajos, ¿vale? Entonces en total tenemos 2 pruebas y pues 5 trabajos. Aquí están los requisitos de aprobación, ¿ya? Las ponderaciones de las pruebas y las ponderaciones de los trabajos. ¿Ok? Con respecto también a otras cosas, están los recursos de aprendizaje, ¿vale? La mayoría he tratado de que los puedan encontrar en la internet, dado que ahora es muy complicado el tema de acceder a los recursos de bibliografía física, ¿vale? Por lo tanto, hay casi un 70 u 80% de referencia bibliográfica que ustedes la pueden encontrar en la red. Solamente, bueno, ¿ya? Que es un libro en formato papel, pero que si ustedes por ahí buscan bien en la red, pues lo van a encontrar ya en versiones PDF, ¿vale? Que es un libro bastante didáctico para introducirnos al tema de la teledetección. Ok, y pues bueno, esto es nuestro programa ya más detallado y no sé, a ver, vamos a comentar pues las generalidades ya. Tenemos clases los días lunes, ¿cierto? Y hoy vamos a comenzar viendo esto, ¿cierto? La introducción, la presentación del módulo, organización, y vamos a también abordar un poquito de esto, ¿ya? De los conceptos de la clasificación. Una cosa que es necesario mencionar es que vamos a intentar organizarnos, perdón, lo antes posible, porque dado que tenemos muchos inscritos, vamos a necesitar formar los grupos de trabajo, ¿ya? En primera instancia vamos a tratar de que de que los módulos estén compuestos por 2 personas, ¿ya? Y vamos a evitar de que estén compuestos por 3, o sea, cuando ya sea inevitable, porque
no logramos asociarnos con ninguna otra compañera o compañera del curso, o porque el módulo tiene números impares de inscritos, pues ya van a quedar grupos de 3, pero vamos a tratar de evitarlo en lo posible. Así que, bueno, Julián, si tienes acceso ya a la mayoría de los correos, yo te voy a pedir que los recopilemos, ¿vale? Y ya hagamos entonces correr un formulario, perdón, de Google o de otra plataforma, donde vamos armando los grupos ahora, ¿ya? Durante al menos esta semana o la próxima, ¿vale? Para ya organizarnos el tema de los trabajos prácticos. Así que eso es súper importante también. Es importante recalcar acá, en la medida de lo posible, ¿vale? No es una obligación, pero sí es deseable, que ojalá el grupo que se conforme al inicio del módulo pues llegue hasta el final, ¿ya? Evitemos en lo posible cambiarnos de grupo, ¿vale? Para justamente después tener que evitar lidiar con problemas de cambio de calificaciones con los participantes, ¿ya? Profe, ¿Sí? una acotación es que yo tengo acceso al grupo de WhatsApp, pero no ¿Ya? tengo acceso a los correos personales de cada uno. Vale. ¿Podríamos hacer correr quizá un archivo en que se vayan rellenando cada uno con su nombre y su correo? O no sé si sea innecesario, pero yo no tengo acceso Ya, o sea, lo que podemos hacer es, mira, voy a preguntar hoy día, ya, dado que en mi sistema académico están las 60 personas inscritas y si están inscritas, bueno, debe estar su correo. Entonces, yo lo preguntaré hoy día a escuela, a ver si me puede mandar un listado de los mails de esas personas, y cuando ya tenga ese listado, pues yo te lo envío a ti y tú haces Eso puede correr ser. este formulario ya para la inscripción, pero que ojalá no pase de la otra semana, ¿vale? Me parece. Porque si Igual, no, la cosa se nos puede complicar a futuro, y de hecho fue experiencia el año pasado donde había un grupo ya que teníamos el segundo o tercer trabajo y pues todavía no tenían grupo, ¿vale? Entonces eso no nos puede pasar ahora. Bien, entonces pues eso es un poco la introducción del programa, ¿vale? Así pretendo que nos organicemos, ¿ok? Y pues acá, en el documento también que lo deberían tener ahora las personas que se lo han distribuido, pues están en detalle pues lo que vamos a ver en cada una de las sesiones. Esto es una programación, bueno, si bien es cierto, preliminar, pero espero que nos ajustemos a ello para llegar al final del semestre pues, con los contenidos que necesitamos abordar para obtener las competencias, ¿vale? Una cosa práctica también que vamos a decir desde ahora es que el programa que vamos a utilizar para realizar nuestras prácticas y también nuestras ayudantías, pues va a ser QGIS, ¿vale? Al igual que el que utilizamos en la versión de teledetección y SIG, ¿vale? Y que además, con Julián, vamos a ver la instancia de justamente una ayudantía solamente para el tema de la instalación del programa, la versión que nos va a servir, ¿cierto? La más recomendada. Y también para la instalación de algunos plugins, ¿vale? Que nos van a ser de utilidad para el desarrollo del módulo, ¿vale? Entonces, eso es necesario decirlo. Si algunas personas ya lo tienen o si no, ¿vale? Que sepan que ese va a ser el programa que vamos a utilizar. ¿Alguien en el chat dice algo? Ah, ok. Bien, entonces eso es. No sé si quieren que repasemos el resto del programa o ya podemos comenzar a hablar un poquito del tema de los contenidos para que vayamos avanzando, dado que la
la clase pasada pues no la tuvimos, ¿ya? ¿Aló? ¿Aló? Yo creo que dele nomás, profe, Ya, vale, no, ante la no respuesta. no tengo respuesta ya, no tengo respuesta, pero pues bueno, dado que el programa está bastante detallado, ¿ya? Y que ya declaramos las generalidades del curso, las intenciones, tanto los contenidos como las competencias que queremos desarrollar, yo creo que sería bueno que empezáramos a ver algo de eso, ¿ya? ¿Ok? Pues vamos a hacerlo entonces. Ok, pero antes de eso, a ver, recuerdo acá algunas de las cosas que tengo anotadas. ¿Hay alguien que quiera comentar algo antes de que comencemos con materia propiamente tal? Yo, profe, quiero agregar algo cortito Dime, respecto Julián. a la organización del curso. Estamos hablando por el chat. Voy a hacer un grupo de WhatsApp especial del curso y yo creo que eso va a facilitar mucho la comunicación entre todos. Quiero ir lo más directo. Ya, a ver, ahora yo tengo una pregunta técnica para las personas que están acá. No me había parecido una opción antes en las reuniones que había tenido, pero ¿ustedes pueden hablar libremente, activar su audio libremente o yo les tengo que dar el permiso para hacerlo? No se puede activar libremente. Se puede libremente porque me están Se puede saltando mensajes como sí. de solicitar, ¿vale? Ya, No. vale, genial. Listo. Profe, yo tenía una consulta sobre la versión de QGIS que vamos a ocupar, la 2.6. Eh, Mire, Felipe, es un tema que no es tan rígido, ya podemos utilizar distintas versiones, pero el criterio para utilizar una y otra, pues depende de varias cosas. La primera, yo creo que la más importante es que depende del computador que tengamos, ¿vale? Si tenemos un computador relativamente nuevo ya, digamos que tiene unos hasta 3, hasta 5 años, ¿ya? Podemos utilizar una versión de QGIS 3, ¿ya? Y de esa versión de QGIS 3, bueno, ya lo hablamos con Julián y él va a hacer una ayudantía específicamente para eso, y va a ser una versión que se llama LTR, ¿vale? Que es la versión que está más probada, por decirlo así, ¿ya? Entonces eso te diría si tú tienes un computador más o menos con ese ciclo de vida. Ahora, si tienes un computador más antiguo, ¿vale? Digamos, bueno, el mío ya tiene bastante años, tiene 10 años, lo he revivido ya de todas las formas posibles, le he puesto memoria, etcétera. Pero yo sé que la mayoría de los equipos hoy en día no permiten esa flexibilidad, entonces, si tienes un computador más antiguo, pues ahí yo te recomiendo que vayas por un QGIS 2. No sé cuál será la última versión más estable que quedó de la 2, puede ser la 2.18. ¿Ya? El problema es que ahí puede que hayan algunas cosas que no funcionen bien de los plugins que vamos a utilizar, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo por el camino, pero esa sería como el criterio. Si tu computador funciona bien y anda relativamente rápido y es de esta generación ya, o de la anterior, pues QGIS 3. Si ya tienes un equipo ya con bastantes años y a punto del retiro y no lo puedes cambiar, pues QGIS 2, ¿vale? Ok, gracias, profe. Ujú. Sí. Yo, profe, agregando a ese tema, encuentro súper importante que intenten asistir a la ayudantía de la instalación de este quiz porque lo ideal es que todos tengamos la misma versión. Porque
empiezan a haber problemas y uno no sabe qué es, y puede ser tan simple como la versión del QGIS no es la misma, y sería ideal que todos trabajemos igual. Que como decía el profe, la LTR la pueden descargar de ya en verdad, pero vamos a hacer una ayudantía paso a paso para hacerlo entre todos. Claro, eso sería como la situación ideal, ¿cierto? Que todos estuviéramos con la misma versión, ¿vale? Pero yo creo que eso no va a ser justamente por lo que estábamos hablando. Entonces, poniéndonos en ese caso, pues vamos a hacer una ayudantía para tratar de que no queden dudas, ¿vale? Porque aunque parece trivial, no es tan así, ¿vale? Porque muchas veces la gente dice descarguemos el programa, lo instalamos y son las versiones más recientes, que no vienen probadas con las últimas actualizaciones de Windows, ¿vale? O tienen problemas de dependencia, generalmente con Python, que es el lenguaje que utiliza QGIS. Entonces eso va produciendo muchos errores, ¿vale? Y la gente comienza ahí después como a perder la paciencia. Entonces si ponemos una versión más probada, pues es probable que la cosa funcione ya de mejor manera. Ya. Ok, entonces antes de entrar en contenido, algo más, algún comentario, algo. Profe, yo tengo una consulta. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser la ayudantía? Las ayudantías, bueno, son 2 horas de teoría, ¿cierto? Y luego de esos 2 bloques de teoría, pues está la ayudantía en las sesiones que correspondan, ¿ya? No las revisamos, pero no tenemos ayudantía todas las semanas, ¿vale? Esas ayudantías van de la mano de las actividades que vayamos desarrollando con el programa. Así que hoy en particular, pues creo que no tenemos, ¿ya? Creo que no, bueno, sí, podríamos tener, es que, bueno, pensé que estábamos en la primera, claro. Estamos en la segunda semana y podríamos, no sé, Julián, no creo que sea tanto inconveniente que la hagamos ahora a continuación, ¿o no? Justamente para el tema de la instalación, ¿te parece? Sí, hagámoslo, ganemos tiempo, no hay problema. Vale, aunque no tenemos un guión preparado formal, lo podemos distribuir después, ¿vale? Pero sería bueno que ya esta semana todos los que están aquí participando, pues queden con un QGIS instalado y con el plugin que yo te indiqué, pues es el SCP, ¿cierto? ¿Tú lo conoces? Sí, ese. El semi-automatic, ¿lo conoces, cierto? Sí, sí, claro. Ya, pues por ahora, con ese plugin que instalemos ya estamos bien, ¿vale? Para abordar lo que viene. Y después vamos a instalar otro que tiene que ver justamente con el tema de las bandas de las imágenes de satélite, pero eso ya lo podemos hacer bueno, no lo vamos a necesitar hasta el práctico número 2, que son del área de entrenamiento, ¿vale? Pero por ahora, dejemos una ayudantía, ¿cierto? Bastante breve para que les indique cuál versión instalar, que le instalen, y si hay o alguna persona que tenga problemas, pues que te lo diga. Me parece bien. ¿Ya? Ok, Laura. ¿Sí? Ya. ¿Ahora sí? ¿O tenemos otra duda? Profesor, ¿Sí? los conocimientos del QGIS van a ser muy profundos, porque por ejemplo yo lo personal no sé usar. Perdón, no te escuché bien, Sebastián. Repite, por ¿Escuché? favor. Ahora sí. Es que no sé ocupar mucho el QGIS, a eso va mi pregunta, ¿se hace muy profundo el uso del programa? No va a ser muy profundo, Sebastián. O sea, lo que vamos a utilizar aquí, pues va a ser más vinculado al uso de procesamiento de imágenes con QGIS. Entonces, con que sepas cargar una imagen de satélite, hacer distintas composiciones de color, de repente algún geoproceso como un recorte, extraer algunos
algunos valores de una imagen de satélite a partir de unos puntos, pues yo creo que con esas habilidades ya estamos, ¿vale? No vamos a ir más allá de eso. Lo que pasa es que, como lo dije al inicio del módulo, sí que vamos a necesitar tener unos fundamentos de teledetección más o menos importantes. Entonces, yo no sé cómo estamos con eso. Entonces, yo creo que le pondría un poquito más de empeño a eso. Y lo otro del QGIS, pues va a ir explicado en las ayudantías y después lo vamos a repasar también en los trabajos. Así que no, Genial. no va a ser, no va a ser tanto por ese lado. ¿Ya? Gracias, profe. Vale. Ok, ¿alguien más? Estimados, antes de comenzar, que ya pues nos queda, no sé, media hora, algo así. No, ya, vale. Ujú, ujú. Pues estamos viendo una pantalla de PowerPoint, ¿o no? Sí, Ok. Pues bien, entonces, de acuerdo al programa, pues hoy nos corresponde entonces hacer una pequeña introducción y hablar acerca de algunos conceptos, ¿ya? Y esos conceptos están vinculados a la clasificación, ¿vale? Como lo trata de explicar el icono que está ahí, pues a través de una serie de reglas de decisión, ¿cierto? Poder dilucidar y poder justamente discriminar lo que estoy observando sobre la superficie de la Tierra, a qué clase o a qué categoría pues pertenece, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito de eso y por qué, bueno, es importante hablar de clasificación en este módulo, ¿ya? Y entonces el año pasado yo partí el módulo haciendo la siguiente pregunta, es ¿cuál es el recurso que controla la productividad primaria de los ecosistemas terrestres? ¿Cuál creen ustedes que es? el agua. Sí, sí, podría ser el agua, ¿cierto? ¿Vale? Pero El suelo. el suelo, ¿cierto? ¿Vale? Entonces tenemos el suelo, ¿vale? Si no tenemos, perdón, si tenemos agua, pero no tenemos suelo, pues no podemos tener productividad primaria. Pero antes que el agua y también el suelo, pues necesitamos saber realmente si tenemos tierra disponible para justamente llevar a cabo esa producción primaria ya de estos ecosistemas. Vale, entonces tendríamos primero nuestra tierra disponible, ¿ya? Tenemos tierra, ¿cierto? Para poder hacer crecer la vegetación, ya sea de manera natural, ¿ya? O también de forma artificial a través de cultivos, ¿ya? Agrícolas o a través de cultivos forestales. Lo otro es, bueno, tenemos disponibilidad de agua justamente para hacer funcionar las plantas y luego ya, qué sé yo, si la calidad de la tierra es suficiente como para sustentar la productividad de esta vegetación. Entonces, pues yo diría que el principal recurso que controla la productividad primaria es la disponibilidad de tierra, ¿cierto? Que podemos tener agua y podemos tener, sí, pero podemos tener tierra, pero si esa tierra está ocupada por zonas impermeables, por ciudades, ¿cierto? Y no tenemos lugares donde realizar nuestras plantaciones o hacer la conservación de zonas, qué sé yo, de protección o de interés ecológico, pues de poco nos sirve lo otro. Entonces,
ahí radica entonces la importancia de saber si tenemos tierra disponible, ¿ya? Entonces, porque a pesar de que nuestra sociedad se ha desarrollado más con los años, ¿ya? Aún y dependemos menos de los recursos naturales, ¿cierto? Porque hemos sido capaces de explotar combustibles fósiles y otro tipo de recursos minerales, aún la tierra tiene una importancia principal para nosotros, ¿cierto? Entonces, necesitamos saber, ¿cierto?, si tenemos disponibilidad de tierra para justamente sustentar la vegetación, ¿cierto?, en todas las modalidades que existen hoy en día, ¿cierto?, de conservación, para recreación productiva, porque supongo que ustedes ya saben que es la vegetación, ¿cierto?, la que produce el intercambio gaseoso con la atmósfera y la que nos permite vivir, ¿vale? Entonces, es importante que sepamos eso, ¿cierto? ¿Ya? Comenzando con nuestra clase hoy, que habla de clasificaciones, es importante saber primero si tenemos tierras disponibles, y eso pues lo vamos a saber justamente pues sometiendo nuestra superficie de la tierra a un proceso de clasificación, pues, es decir, conociendo en dónde se encuentran los distintos elementos sobre ella, de manera de saber si hay uno disponible. Entonces, tenemos que saber que sobre esta tierra, ¿cierto?, que hay distintas cubiertas o distintas coberturas, ¿vale? Distintos usos, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos que saber que sobre la faz de la tierra, nosotros las personas producimos cambios, ¿vale? Y esos cambios en la cobertura del suelo y del uso del suelo afectan a los ecosistemas globales, ¿ya? Entonces tenemos cambios que pueden ser pequeños y cambios que pueden ser a gran escala, y esos cambios van a afectar, por ejemplo, a la atmósfera, ¿vale? Ahí vemos el caso de, pues, de un producto de MODIS, que es un satélite que es un sensor que va a bordo del satélite Terra, y que nos permite pues monitorear los focos de calor, ¿vale? A partir de ese monitoreo de focos de calor, pues se puede saber dónde están los incendios activos. Y ahí tenemos entonces focos de calor para el año 2014, en abril, en Chile, y también tenemos pues la situación que existió en Chile el año 2017, cuando se produjeron los mega incendios. Pues entonces ustedes pueden ver la escala y la magnitud pues de esos cambios, ¿cierto? De esos cambios que ocurrieron, donde podríamos pensar que en el año 2014 la vegetación tenía una cierta condición, y luego en el año 2017, pues la condición cambió abruptamente con los incendios. Ese cambio, pues fue tan grande que incluso fue registrado en la prensa y a nivel científico como que los incendios que se produjeron en Chile eran capaces de modificar localmente la atmósfera, ¿vale? Y además alterar el clima, ¿vale? Subiendo algunos grados localmente, pues, la temperatura. Y bueno, esos son fenómenos que se dieron acá en Chile, a una escala que era regional, ¿vale? Pero hay otros fenómenos, ¿vale? Como el cambio climático, ¿vale? O el calentamiento global, que están provocando, pues, justamente otros efectos en los ecosistemas, ¿cierto? Como el aumento en las subidas del nivel del mar. Entonces, estos cambios sobre nuestra superficie de la Tierra, ¿vale?, pues pueden ser a distinta escala, ¿ya? Entonces, en la diapositiva que veíamos anteriormente, pues estábamos hablando de dos, ¿cierto? De el cambio que ocurrió en Chile el año 2017 con los incendios que afectaron desde Valparaíso hasta la Araucanía, ¿ya? Que son unos cambios pues regionales y a escala casi nacionales bastante importantes. Pero luego también tenemos cambios que son a escala de más de detalle, ¿vale? Y esos cambios pues se pueden producir en lugares bien localizados, ¿ya? Como por ejemplo este que estamos viendo acá, que es un cambio de uso de suelo pues en una región tropical, ¿ya? Donde seguramente ya muchos de ustedes saben que pues se tala principalmente
selva para poner pues cultivos de mayor rendimiento económico como las palmas, como la caña de azúcar, ¿vale? Como el café, o también se tala para abrir zonas de pastoreo que permita justamente la crianza de ganado que aporta la industria de la carne, ¿vale? Entonces, esos cambios que también nosotros los podemos apreciar a una escala mucho más de detalle, como este predio que está acá, ¿vale? Que podríamos hacer una estimación y seguramente son algunas hectáreas, no tanto como las 500.000 que se quemaron en China en el año 2017. Estos cambios también se producen a pequeña escala, pero si estos cambios que se producen a pequeña escala, pues se producen también de forma masiva, ¿ya? Y de manera constante a través del tiempo, pues entonces también tiene un efecto significativo, ¿vale? Entonces, pues es importante justamente comenzar a tener en mente, pues, de por qué es relevante para nosotros como profesionales o estudiantes de los recursos naturales, pues, saber cuál es el estado presente ya de nuestros recursos naturales, saber cuál ha sido el estado pasado de ellos y saber cuál va a ser el posible estado futuro de ellos para, bueno, hacer los análisis que correspondan o los estudios que correspondan de manera de ver si estos están provocando cambios y si estos cambios pues tienen una escala tal que pueden afectar justamente a los servicios ecosistémicos pues, globales de los que todos hacemos uso, ¿cierto? Como el oxígeno, pues como el agua, pues, como la biodiversidad. ¿Ok? Entonces, para seguir con esto, pues podemos decir que ya lo indicamos en el inicio del programa, pero la cobertura del suelo pues es uno de los elementos más importantes que vamos a ver en este módulo. Y la cobertura del suelo pues es una característica geográfica, ¿vale? Del territorio que podemos utilizar como una base de referencia para muchas aplicaciones, ¿ya? Algunas aplicaciones como las que están indicadas en la diapositiva, ¿ya? Y esas aplicaciones pueden ir desde, vamos a utilizar la cobertura del suelo para ver el monitoreo de los bosques, por ejemplo, las personas que están interesadas en los bosques, o también la vamos a ver para estudiar el monitoreo pues, de los pastizales, o sea, las personas que trabajen en el ámbito agrícola o en otro tipo de ecosistemas que están dominados por las praderas. Podemos utilizar la cobertura del suelo, ¿vale? Para la producción de estadísticas que nos va a permitir saber, ¿cierto? Si es que, por ejemplo, la superficie ha aumentado, ha disminuido o se ha mantenido estable, ¿ya? Para temas de inversión económica, ¿cierto? ¿Será rentable o no? ¿Vale? Invertir en esto, ¿cuánto tenemos que pagar por esto? Pues va a depender un poco de la superficie que tiene, ¿cierto? Y de acuerdo a la superficie, el valor asociado que tenga el producto. O también podemos utilizar la cobertura del suelo, particularmente en las categorías de bosque nativo y en las categorías que tienen, pues para abordar problemas de biodiversidad, ¿vale? O para el cambio climático o incluso hasta para el control de la desertificación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que esta variable, ¿vale? Que esta cobertura del suelo, pues es una característica geográfica que vamos a ver bastante y que la podemos utilizar para múltiples aplicaciones. ¿Bien? Entonces, ahí estamos viendo justamente una diapositiva en donde está sobrepuesto sobre el continente de África, el Africa Land Cover, que es un sistema de clasificación pues, de Copernicus en conjunto con la FAO, ¿vale? Entonces, ¿para qué?
¿Para qué estamos mostrando este ejemplo? Porque es muy importante saber, lo que yo les he mencionado, cómo ha cambiado la cobertura del suelo con el tiempo, ¿vale? Entonces, sabemos que la gente ha remodelado la tierra continuamente desde cuando la especie, pues, puso un pie en este planeta, ¿cierto? Ha ido interviniendo justamente, pues, su entorno, ¿vale? Pero en ese entonces, dado los instrumentos que tenían, ¿vale? El impacto que podían producir en la modificación del paisaje y de las cubiertas, no era tan significativo. Ya incluso podíamos pensar que antes de la revolución industrial, pues, podía ser hasta sustentable, ¿vale? El cómo las personas hacían uso de la cubierta y la modificaban, ¿vale? Para justamente adaptarla a la agricultura, o la despejaban para el pastoreo, o para habilitar zonas donde construir las ciudades. Pero una vez que llegó la revolución industrial, pues ya comenzamos a producir máquinas, ¿cierto? Y hoy en día, pues las máquinas que tenemos, ¿cierto? Los sistemas de producción que tenemos son capaces de generar cambios con una magnitud y velocidad que no tenían precedentes, ¿vale? Por lo tanto, estamos modificando nuestro entorno de forma, pues, muy rápida ya, muy significativa. Entonces, dado ese escenario que es el que tenemos hoy, pues nos hemos dado cuenta de que es muy importante saber cómo ha cambiado la cobertura del suelo con el tiempo, ¿ya? Para poder evaluar cómo podrían ser los cambios que se esperan en el futuro, pues, cercano y un poco más lejano, ¿ya? Y el impacto que estos cambios van a tener en la vida de las personas. Y como las personas son los principales usuarios de esta tierra, ¿vale? Hay que tener en cuenta que cualquier sistema de clasificación que nosotros queramos desarrollar o que nosotros queramos adaptar, debe ser un sistema de clasificación, pues, que esté en función de las personas, ¿vale? Eso es algo muy importante que muchas veces se pasa por alto, pero dado que somos nosotros los que utilizamos este recurso, pues debemos utilizar ciertos sistemas de clasificación de la tierra que estén orientados al bienestar, pues, de las personas. Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿vale? De un sistema de clasificación que está hecho sobre África, y en el cual ese sistema de clasificación de la tierra, pues, ya tiene distintas categorías o distintos elementos, ¿ya? Ese sistema ya está informatizado, probablemente está hecho en base a imágenes de satélite, ¿vale? Y tienen ahí entonces las distintas categorías sobre el continente, ¿vale? Con una revisión bastante rápida, lo que podemos darnos cuenta es que la mayor parte del continente de África, bueno, se encuentra despoblado de vegetación, ¿no? Una zona de vegetación poco densa o de suelo desnudo, ¿cierto? Que es la parte de África del Norte, ¿vale? Y luego, pues la otra cubierta que es dominante dentro del continente, pues vendrían siendo los bosques, ya con una participación un poco menor de los matorrales y de la vegetación herbácea. Esto, pues, puede estar hecho para distintos años, y al analizar, pues, la situación de esos distintos años, pues nosotros podemos hacer una especie de transición, ¿ya? Y poder analizar los cambios que se han producido entre un tiempo determinado, ¿vale? Entonces, de ahí radica pues, la importancia de eso. Ok, entonces, como lo habíamos mencionado, ¿vale? Como las personas han utilizado pues, este recurso de manera histórica, y ahora hoy en día se cuenta con maquinaria, ¿cierto? Y se cuenta con herramientas que permiten que estos cambios sean hechos a escalas mayores, y estos cambios ya son visibles de recursos ya espaciales. Entonces lo que vemos ahí es justamente una ampliación ya de esta zona,
que veíamos de África. Y ahí tenemos pues 3 momentos temporales para ver la evolución de las distintas cubiertas a través del tiempo y cómo esta evolución, pues por ejemplo, viene siendo la consecuencia justamente del accionar antrópico. Tenemos que existen cambios en las cubiertas que pueden ser de factores naturales, ¿ya? Como los aluviones, las inundaciones, ¿ya? Y hay otros cambios que son de carácter antrópico, principalmente los cambios que se dan hoy en día pues en el mundo pues son de carácter antrópico. Entonces ahí podemos apreciar, y aquí vamos a apelar un poquito a sus capacidades de fotointerpretación. ¿Cuáles creen ustedes que es la actividad que provocó el cambio que se aprecia en esa serie temporal? ¿Alguien me lo puede decir? La construcción de una represa. Ok. ¿Están de acuerdo con eso? La construcción de una represa. Sí, no alcanzo a volver muy bien, pero me suena que sí es una represa. ¿Se ve la pantalla completa o no, chicos? Sí, profe. Ya. Vale, pues sí, lo que dice el compañero, ¿cierto? La persona, es que el cambio que afectó eso principalmente, evidente ahí es la construcción de una represa, pero también hay otros cambios, que son un poquito menos evidentes. ¿Cuáles son esos? Deforestación. Ha habido un cambio, ¿cierto? Ha cambiado justamente la cobertura de bosques, ¿por cuál? Vegetación herbácea. Ahí más, ¿cierto? Al parecer ha cambiado ya lo que es bosques y aparece como matorrales, ¿cierto? O vegetación herbácea, ¿ok? Y también principalmente lo que vemos es justamente la inundación de esos terrenos por la represa. Pero, pero bueno, hay distintos motores que permiten que los cambios sean más sutiles y otros pues que son un poquito más evidentes. En el caso que estábamos viendo acá, pues ya tenemos que la construcción de esa represa pues ha inundado bastante la zona, ¿vale? Y esos lugares donde antes veíamos bosques, pues ahora están cubiertos por la represa. Y también ha habido un cambio, ¿cierto? De esa cobertura que antes era bosque, luego pasó a ser matorral y finalmente está pasando a ser vegetación herbácea. Y no sabemos si eso puede ser porque las personas han hecho la habilitación de esos terrenos al borde de esta represa para pastoreo o tiene que ver con la inundación de la misma, ¿cierto? Y la muerte de esos bosques y como consecuencia de eso, pues la colonización a lo mejor de especies herbáceas, ¿vale? Por lo tanto, tenemos cambios que pueden ser registrados a través de los sistemas de clasificación y es interesante que nosotros podamos ver cuáles van a ser estos cambios en el futuro y cómo va a afectar pues, la vida de las personas. Piensen ustedes que a lo mejor en esos lugares donde se hizo la represa, pues antes habían personas, ¿cierto? Y eso va a haber afectado su calidad de vida, ¿ya? Y es necesario saber justamente eso, conocer los cambios. A ver, aquí vamos a pasar a otro tema, bueno, vinculado también con los cambios. Lo que vimos ahí eran cambios que podían ser registrados a través del tiempo, ¿cierto? Veíamos 3 momentos temporales, ¿ya? Por lo tanto, eran cambios que podíamos dar cuenta fehacientemente de ellos. Pero hoy en día, ya con el tema del cambio climático, pues es muy importante conocer a futuro cuáles van a ser las situaciones
de justamente este recurso que es tan escaso, que es la disponibilidad de tierra. Y para conocer a futuro cuál va a ser la situación de este elemento, pues lo que se hace principalmente son modelaciones. Modelaciones del estado de la vegetación o modelaciones del cambio de uso o de la cobertura de la tierra. Y para eso suelen utilizarse modelos de simulación que toman en cuenta distintos escenarios. Escenarios de desarrollo económico, escenarios de conservación medioambiental, o siguiendo la tendencia que tenemos actualmente. En cualquiera de los tres casos mencionados, ¿cierto? Estas simulaciones que nos van a entregar productos a futuro, pues van a depender principalmente de un elemento, y ese elemento pues va a ser justamente los datos de las coberturas que le ingresemos a estos modelos de simulación, ¿ya? Entonces, por lo tanto, como estas simulaciones a futuro de las coberturas del suelo van a depender pues de los datos que le entreguemos al modelo de simulación y de los escenarios que queramos simular. Pero en cualquiera de los casos mencionados, el factor más importante va a ser justamente los datos de cobertura que le proporcionemos. Por lo tanto, debemos ser capaces de generar una clasificación, ¿vale? Y proporcionarles datos de cobertura que sean lo suficientemente adecuados, ¿ya? Y que sean lo suficientemente precisos y que reflejen la realidad de una buena manera. Porque si estos datos no están bien, ¿cierto? Si no están de acuerdo con la realidad, las simulaciones que podamos hacer a futuro, pues tampoco van a estar bien, ¿vale? Entonces también ahí, aparte de lo que ya les comentaba en la diapositiva anterior, que es necesario saber, ¿cierto?, cuáles serían las coberturas que tenemos, y por lo tanto es importante los sistemas de clasificación para ver cuáles son los cambios que han pasado y cómo esto han afectado a las personas. Pues también es importante saber, obtener, perdón, buenos sistemas de clasificación con datos que sean fidedignos para que la modelación a futuro pues también sea adecuada. ¿Vale? Entonces, creo que vamos a llegar hasta aquí con la parte de la introducción, para que Julián tenga la posibilidad entonces de montar la ayudantía para ver el tema de la instalación de QGIS. Y pues me gustaría que habláramos un poco de lo que vimos ahora. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Que es justamente de las clasificaciones, ¿ya? De por qué es importante hacerla, y ustedes ya se habrán dado cuenta de que, bueno, una de las herramientas que vamos a utilizar para hacerlo, pues va a ser justamente la teledetección. Entonces va a ser importante que nos pongamos con eso, ¿ya? Así que preguntas de lo que hemos visto en esta primera parte, ¿ya? Que hablamos de justamente la importancia de la clasificación para ver los cambios que pueden haber, y los cambios pueden ser locales, pueden ser globales, dependiendo de la magnitud del fenómeno, y que estos datos de clasificación que obtengamos, principalmente de la cobertura de la Tierra, pues nos van a permitir conocer esos cambios y cómo esos cambios han afectado a las personas, y últimamente también permiten modelar pues escenarios futuros de cobertura, ¿vale? Y que es lo que hoy en día pues es más necesario, dado la situación de cambio climático, de calentamiento global. Cómo van a ser la distribución de estas coberturas del suelo a futuro, y si eso va a tener implicancias sobre la población. ¿Ya? Así que preguntas de lo que hemos visto ahora, estimados. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Para dónde vamos? Sí se Sí, entendió. profe. Vale.
Pues ok, Julián, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ya, Julián, ¿cómo va a ser el tema de la ayudantía? ¿Tú tienes una cuenta para enviar? ¿O Yo tienes una creo que cuenta de Zoom, cierto? me puedo conseguir una cuenta Zoom con mi compañera que tiene, pero igual si usted me deja a cargo de esta reunión, creo que continúa Vale. ilimitada. ¿Sí? Es lo más fácil, ¿o no? Es la más fácil ya ahí. ¿Cómo te puedo dejar yo a cargo de esta reunión? Ya. Creo que ahí donde dice compartir pantalla o el botón verde de abajo, Ujú. debería tener una flechita, me parece, donde, o en el chat, en los participantes, si me busca a mí, ¿Ya? en los tres puntitos dice hacer, hacer creo, anfitrión. Como Eso. coanfitrión, algo así, ¿o no? Sí, Ya, Julián, ¿vale? A ser hospedador de cero, ¿no? eso, sí. ¿Sí? Ujú. Vale. Entonces, ok, lo hacemos así para que comiencen la ayudantía. Bueno, yo creo que sería bueno que le dieras unos minutos a los chicos, ¿o no? Para break. Sí, obvio. No discutimos eso, pero por ahí anda un instructivo de que debemos hacer break. Bueno, tenemos las opciones de elegir sesiones continuas, ¿vale? Por un periodo de tiempo o hacer sesiones con break, ¿vale? No lo hemos discutido, pero creo Sí, de que... todas formas. Podemos empezar a las 10 con los chiquillos, la ayudantía quizás. Ujú. No sé si estarán de acuerdo. Tampoco es tan largo, es tan simple como instalar el programa y dejar eso listo para que andemos bien después. Eso, ¿vale? Entonces, pues lo hacemos así, ¿vale? A las 10 te reúnes con ellos, ¿ok? Vemos el Me tema parece bien. de la instalación del QGIS y del plugin del SCP que vamos a utilizar mucho, ¿vale? Para el tema de la clasificación, las áreas de entrenamiento y la verificación de la clasificación. Súper. Y, y ya luego la clase que viene, pues seguimos y metemos un poquito más de definiciones y conceptos de clasificación, uso de suelo y los sistemas de clasificación, ¿vale? Súper. Ujú. Entonces, quedémonos en esta reunión. O sea, yo me quedo, los cabros también. Y usted, profe, ve si se... Yo creo que si se sale no hay problema. O sea, según esto, dice Julián, ahora es el hospedador, ¿vale? Ya. Entonces, yo no No sé si sé, no sé si saliendo acá esto se va a cortar o no, pero si se corta, Julián, tú tienes el correo de ellos porque mira, dado que tu reunión va a ser tan corta, con tu cuenta de Zoom tienes hasta 45 minutos. Yo creo que vas sobrado con eso, ¿no? sí, sí, no, yo me puedo conseguir una cuenta igual. Así Pero que, yo creo que con la que tú tienes ya está bien. O sea, no creo que la ya. ayudantía pase más allá de 20 o media hora, no creo, no creo. No, ok. Súper Entonces, entonces. si tienes cualquier problema, pues me avisas y me meto Ya. yo y, no sé, la armamos ahí para tener más tiempo, pero no creo. Creo que con lo tuyo ya está bien. Pero antes de terminar, ¿hay dudas de esto? Estamos bien para dejar esto hasta acá. Profesor, yo tengo una duda, pero relacionada con el ramo. Es que yo estoy dando SIC también en este semestre. O sea, entonces no sé por qué me dejó tomar monitoreo si es requisito. Bueno, ahí debe consultarlo con escuela, ¿vale? Porque de verdad que acá vamos a utilizar cosas que ya deberíamos saber de sí, ¿ok? Pero ya di ya el año pasado SIC, pero no lo aprobé. Ah, pues bueno, si se lo deja el sistema, yo creo que ya está, o sea, yo no puedo decirle nada de eso. Lo que sí es que pues vamos a tener que meternos con eso es así, no tenemos otra herramienta hoy en día para poder abordar estos problemas. Va a demandar un poquito más de esfuerzo entonces, pero incluso es probable que tenga esta ventaja sobre el resto, porque va a estar viendo cosas que vamos a estar utilizando, así que bueno, ya es. ¿Qué Ya. más? ¿Sí?
¿Estamos? ¿Vale? Para que tengamos tiempo de seguir con Julián. Vale. Excelente. Nos vemos a las 10. Ok, voy a cortar entonces, Julián, de grabar, ¿vale? Espero que la tecnología Ya. funcione, ¿vale? Si no, me avisas. Sí, todo bien. Va a Chao, funcionar. chao.